Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Después de meses de especulaciones, rumores y titulares llenos de incertidumbre, Jandercel decidió enfrentar el tema que millones de personas esperaban, su separación de Keran Bürsin. En una entrevista exclusiva concedida a la revista Estilo Alma, la actriz habló por primera vez de forma directa y honesta sobre aquel difícil proceso emocional que vivió tras terminar su relación con quien fue no solo su pareja, sino también su compañero de aventuras, proyectos y sueños. No fue fácil, pero fue necesario. Vestida con un look sobrio pero elegante, y con una serenidad que contrastaba con la emoción en sus ojos, Jand respondió con claridad cuando se le preguntó si había sanado del todo. Una ruptura como la nuestra no se supera en silencio ni en un solo día. No fue fácil, pero en ese momento fue lo que ambos necesitábamos. A veces, incluso amando, hay que tomar distancia para reencontrarse con uno mismo. La actriz reconoció que durante mucho tiempo guardó silencio por respeto a su intimidad, pero también por respeto a Keran. No quise hablar porque no era solo mi historia. Era la de los dos. Keran siempre tendrá un lugar en mi vida. Aunque ya no estaban juntos, sus palabras no fueron frías ni lejanas. Todo lo contrario. Jand se refirió a Keran Bürsin con profunda admiración y cariño. Keran fue una persona muy importante en mi vida. Compartimos cosas únicas. Tuvimos momentos mágicos, y también momentos difíciles. Pero yo nunca voy a hablar mal de alguien que me hizo feliz. Ante la pregunta de si seguían en contacto, Jand sonrió ligeramente y dijo: él sabe que puede contar conmigo. Siempre. Hay conexiones que no se rompen con una despedida. Una posible reconciliación. La entrevistadora no evitó lo inevitable, preguntar si había posibilidades de un reencuentro. Jand, con inteligencia emocional, respondió sin negarlo del todo. No me gusta cerrar puertas. La vida cambia, uno cambia. A veces, lo que duele hoy puede ser lo que te fortalece mañana. Lo que sé es que ahora soy más consciente de lo que necesito para ser feliz. Y si nuestros caminos se cruzan de nuevo, que sea desde el amor, no desde la presión. Estas palabras bastaron para que miles de fanáticos interpretaran que el vínculo entre ambos podría renacer. Las redes sociales se llenaron de mensajes esperanzadores. Ella todavía lo quiere, se nota. Cuando hay respeto, hay amor escondido. Ojalá la vida les dé otra oportunidad. Jandoy, una mujer más fuerte. Durante el resto de la entrevista, Jand habló sobre sus nuevos proyectos, su pasión por el arte y su crecimiento personal tras la ruptura. Aseguró que aprendió a cuidarse más, a decir que no y a dejar de complacer a todos. Estar sola me ayudó a conocerme. A sanar heridas antiguas. Y a recordar que yo también soy mi hogar. La actriz finalizó la conversación con una frase que dejó a todos con el corazón apretado y esperanzado. Hay personas que llegan a tu vida para quedarse, aunque sea en otra forma. Y Keran es una de ellas. Un testimonio sincero y valiente. Con esta entrevista, Jandercel no solo abrió su corazón, sino también una nueva etapa. Más madura, más firme, más auténtica. Y si el destino decide que su historia con Keran debe continuar, será desde un lugar más profundo que antes. La entrevista completa, publicada en la edición de mayo de Estilo Alma, ha sido calificada por los críticos como una de las más emotivas y valientes que Jandercel ha dado en toda su carrera. No solo por lo que dijo, sino por lo que se dejó entrever entre cada pausa, cada mirada perdida, cada palabra cargada de recuerdos. Nos separamos sin gritos, sin rencor, con el corazón roto pero en paz. Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Jand explicó cómo fue el momento de la separación. No hubo escándalos, ni traiciones, ni terceros. Solo dos personas que, según sus propias palabras, se amaban pero no sabían cómo seguir amándose sin lastimarse. Fue una conversación larga, dolorosa, silenciosa por momentos, los dos lloramos. Nos abrazamos. No fue un adiós de enojo. Fue un adiós de tristeza. Como quien sabe que ama, pero también que necesita alejarse para no seguir hiriendo. A lo largo de la conversación, Jand dejó claro que no guarda ningún rencor hacia Keran. De hecho,
lo describió como alguien generoso, sensible y divertido, con quien era fácil enamorarse cada día. Pero también fue honesta al hablar de lo difícil que es convivir con el amor cuando las presiones externas crecen. Tener una relación tan expuesta, donde todo el mundo opina, analiza cada mirada, cada gesto, desgasta. Llega un punto donde no sabes si estás viviendo tu amor o interpretando un papel. El dolor detrás de las cámaras. Durante el rodaje de sus últimos proyectos, Hand confesó que muchas veces tuvo que sonreír frente a las cámaras mientras por dentro sentía un vacío enorme. Especialmente durante los primeros meses después de la separación. La gente veía mis fotos y decía que bien está Hand. Pero no sabían que detrás de esa sonrisa había noches sin dormir, ansiedad, y muchas preguntas sin respuesta. Pero también reveló que ese proceso le sirvió para fortalecerse. Aprendí que no necesito ser perfecta. Que está bien caerse. Que está bien llorar. Y que está bien decir esto me duele. La última vez que hablaron. En una parte especialmente íntima de la entrevista, la periodista preguntó si recordaba la última vez que hablaron ella y Kerem. Hand, tras un profundo suspiro, asintió. Sí, fue en un parque, cerca de donde solíamos pasear juntos. No fue una charla larga. Pero fue bonita. Nos miramos, nos reímos, y creo que los dos supimos que, a pesar de todo, aún nos queremos. Tal vez ya no como antes. O tal vez sí, pero de otra manera. Ese breve encuentro, del que nadie hasta ahora tenía conocimiento, ha provocado una ola de emoción entre los fans. Algunos aseguran que ese tipo de conexión solo puede significar una cosa: el amor no se ha ido. Solo está esperando su momento. Un mensaje a quienes atraviesan rupturas. Hand aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a todas las personas que están atravesando un proceso similar. Con la voz quebrada pero firme, dijo. A veces creemos que amar es aferrarse. Pero también es dejar ir. No siempre ganan las historias que duran más, sino las que dejan huella. Y si estás sufriendo por alguien que amaste, no te castigues por sentir. Solo recuerda que después del dolor viene la transformación. Y que tú mereces paz. Un futuro con Kerem. No lo sé, pero no lo niego. Al final de la entrevista, cuando la periodista le preguntó si imaginaba un futuro con Kerem Bürsin, Hand guardó silencio unos segundos. Sus ojos se humedecieron, sonrió tímidamente y respondió. No lo sé. La vida da muchas vueltas. Pero si el amor aún existe, y los dos estamos en paz, ¿por qué no? Con esas palabras, Handercel no solo abrió una puerta. Abrió su alma. Y aunque el pasado con Kerem está lleno de luces y sombras, lo que quedó claro es que el amor sigue vivo, de alguna forma. Una historia que quizás no terminó, solo está en pausa. Una pausa que podría terminar en cualquier momento. Con una llamada, una mirada, o una simple palabra: volvamos. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, Hand sigue brillando, incluso con el corazón marcado por el amor más verdadero que haya conocido. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.